Muy buenas tardes. Hoy nuevamente nos reunimos acá para conversar con el Quijote, medio de comunicación comunitario, y con la red Altermedia, con los compañeros de diferentes medios de comunicación que nos acompañan hoy. Canal Vía 3 TV, por fin lo dije bien, Héctor Tocadema y don Luis Redondo. Periódico Las Mujeres, Pilar Dulcey, bienvenida Pilar. Kira Medios, con Edgar Rodríguez, también un compañero permanente en este espacio. Y hoy nuestro invitado es con respecto al día que precisamente se dio hoy, la reactivación económica, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de Bogotá y el director del IPES, el doctor Libardo Asprilla, y por la Secretaría de Desarrollo, el doctor Carlos Lucio. Muy importante su presencia, les agradecemos que nos acompañen. Esta es una estrategia de Altermedia para que la comunicación comunitaria sirva de puente, para dar a conocer lo que está pasando en la ciudad, para también dar a conocer lo que está pasando en la comunidad. Es un intercambio permanente de saberes, de comunicación, de dolores y también de alegrías que se viven en los barrios y en las calles de la ciudad capital. Bienvenido, Héctor, y su canal Vía 3 TV. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Altermedia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Bueno, nosotros somos Canal Vía 3 TV. Estamos aquí en la ciudad de Bogotá y pues los medios de comunicación comunitarios aquí presentes para conversar de la reactivación económica de Bogotá. Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenida, Pilar. Buenas tardes, el periódico Las Mujeres. Qué lindo nombre. Buenas tardes a todos y todas, a los seguidores del Quijote y a los cibernautas que se conectan en esta tarde. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes, Edgar Rodríguez, del portal cultural Kira Medios. Bienvenido también al espacio nuevamente. Carlos, buenas tardes para todos, para nuestros invitados, para Carlos Lucio y Libardo de la Asprilla, agradecerles su presencia, su acompañamiento en esta tarde, un día tan especial como hoy por la apertura de la economía, y bueno, a todas las personas que nos acompañan, y felicitaciones por el espacio, digo, Carlos. Bueno, creo que es bueno precisar, Libardo Asprilla, es distinto de la Asprilla. Bienvenido, doctor Libardo Asprilla, si ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes. El doctor Libardo Asprilla, director de el IPES, una institución un poco compleja, difícil, más por la situación que se está presentando, todo el tema de la informalidad en la ciudad de Bogotá, que se nota en las calles, se nota realmente esta problemática que se está dando con la crisis del COVID-19, y es una institución que tiene muchos, como se diría jovialmente, bastantes chicharrones, muchas cosas que asumir con el tema de la pobreza que se ve reflejada en cada una de las calles de nuestra ciudad capital y en todo el país en general. Creo que la informalidad. Carlos Lucio, buenas tardes, doctor Lucio, bienvenido a este espacio de Altermedia. Conversemos con el Quijote. Hoy, pues usted a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico. A esta hora de la tarde conectamos con los diferentes medios comunitarios en una charla que vamos a tener con el director del IPES, el doctor Libardo Asprilla, para hablar del tema de desarrollo económico, vendedores informales, cómo quedó todo el plan de desarrollo en esos temas importantes para la ciudad. También estará el doctor Carlos Lucio de la Secretaría de Desarrollo Económico en esta charla con los diferentes medios comunitarios. Escuchamos a Carlos Acero, que también está transmitiendo por Vientos Estéreo 94.4 FM, una emisora que también nos retransmite, igualmente que Suba al Aire, Suba Alternativa, y los diferentes canales de comunicación comunitaria que hoy nos están acompañando a lo largo y ancho de Bogotá. Fontibón Radio FM, también está por ahí don Pedro, dijo que iba a estar muy juicioso con la retransmisión del programa. Bienvenido, doctor Carlos Lucio, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de la radio y la comunicación comunitaria en general. El doctor Lucio lo vi por allá hace un momento. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por esta invitación de la radio comunitaria. Muy complacidos de estar aquí. Un saludo a Jansen y un saludo también al profesor Asprilla. Muy complacido de estar aquí.
Doctor, un poco la conversación de hoy inicialmente era saber la misionalidad de la Secretaría de Desarrollo Económico y más en este importante momento, la reactivación económica de los bogotanos. ¿Cómo está esa misionalidad y qué se está haciendo en este momento crítico para la ciudad de Bogotá y para el país y para el mundo? Bueno, pues lo primero que estamos haciendo es acompañando a las empresas, al sector productivo, no solo al sector productivo formal, sino al sector productivo informal, en este proceso de acoplamiento, en este proceso de reconvención hacia un nuevo operar con bioseguridad. Esa tarea la estamos haciendo, estamos con diferentes grupos de trabajo. Entonces ya tenemos 18 mesas de trabajo en distintos sectores de la economía y también el tema de los informales, que es un tema muy importante y que estamos trabajando intensamente. Precisamente fuimos compartiendo el proceso que, en San Victorino, el pacto que hicimos entre formales e informales y el distrito para darle un mejor trato a el tema del COVID-19 en Victorino. Bueno, si teníamos un pequeño bachecito, qué pena, doctor Lucio, pero lo escuchamos perfectamente. Pilar, quería hacerle una pregunta al doctor Lucio. Doctor Lucio, frente al tema de mujeres y la economía de las emprendedoras, ¿cómo las mujeres y sus empresas productivas pueden tener acceso a los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico? ¿Cómo se viene haciendo este trabajo? Pues el sector de las mujeres es un sector absolutamente tenido en cuenta en el plan de desarrollo. Todo el plan de desarrollo está lleno de acciones afirmativas a favor de comunidades o población vulnerable. Nosotros lo que estamos haciendo ante el volumen de la situación es simplemente tratar de organizar en distintos sectores ese proceso de reactivación. Ese es el primer punto. El segundo punto es llegar con una oferta al distrito para los distintos grupos de la población. En ese campo, como decía anteriormente, el plan de desarrollo está lleno de acciones afirmativas a favor de la mujer, y es muy importante eso porque es increíble los datos que nos mostraban ayer unos economistas sobre la situación del desempleo, y el desempleo por causa del coronavirus le está pegando mucho más duro a las mujeres que a los hombres en la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Las cifras son absolutamente claras, casi unos 2 puntos de diferencia entre el desempleo de las mujeres y el desempleo de los hombres en Bogotá, que ha subido sustancialmente por causa del COVID-19. Por ahí está también la gente de Canal Vía 3 TV, Héctor y don Luis, bienvenidos al espacio. Muy buenas tardes, un saludo a todos y un saludo al doctor Carlos Lucio. Realmente hay muchos temas y va a haber una necesidad muy fuerte de acción de los entes del distrito para absorber el nivel de desempleo tan fuerte, la informalidad que se da en virtud a que los sectores formales pues han desvinculado a mucha gente, por un lado, y que la misma informalidad en Bogotá pues es muy fuerte por los temas de migración de otras regiones del país. ¿Cómo abordar, cómo hacer y qué se puede hacer también desde la empresa privada para que se tiene que hacer una alianza para generar empleo y para generar oportunidades de ingreso, porque aquí no solo es el empleo formal, sino que tenemos que definitivamente aceptar que va a haber que desarrollar procesos relativamente informales, pero que le permitan a la gente tener ingresos, porque la solución es que haya dinero para llevar comida a la casa. Sí, realmente aquí es que esperar, ¿sí? ¿Qué esperamos nosotros los bogotanos? De alguna manera, en el plan pues, de acción de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico,
al desarrollo del empleo, ¿no? Sí. Bueno, lo primero es que la Secretaría de Desarrollo creó un comité precisamente para la emergencia del COVID-19. Es un comité interdisciplinar, interinstitucional, donde hay distintas entidades del distrito y ahí estamos tratando de coordinarnos para dar una respuesta oportuna y adecuada a la pandemia, la situación económica. Lo primero es cuidarnos y evitar aglomeraciones y reactivar la economía de manera ordenada e inteligente, tratando de que haya ventas, de que la gente tenga un sustento, pero sin que haya aglomeraciones y sin que haya problemas de salud. Como les decía, este tema es el tema, creo yo, más importante del distrito, el tema de la generación de empleo. Eso lo tenemos claro. Es muy importante la formalización del empleo. Es muy importante no perder los empleos que hay. Es muy importante formalizar los empleos informales. Y es muy importante crear empleos. Para eso hay unos recursos importantes en el plan de desarrollo y unos recursos importantes en el distrito. Estamos hablando casi de casi 10 billones de pesos del presupuesto del distrito. Y todo deberá estar coordinado para generar empleo y formalidad. Hay planes de capacitación. Hay planes de digitalización, como decía don Luis. Es el momento de ayudarle a los vendedores informales, porque fíjese usted que la pandemia ha traído una situación nueva, y es que ya no hay tanta dificultad de espacio. Y al no haber tanta dificultad de espacio, pensaría uno que los informales van a poder tener acceso a ciertos espacios. Además ha bajado el precio de la propiedad y de los arriendos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver cómo nos adecuamos a esta nueva, porque esta es una nueva situación y nos tenemos que adecuar todos. Y el que se acople, sobrevive. Y el que se empecine en no acoplarse, creo que va a sufrir más. Bienvenido Edgar Rodríguez del portal Kira Medios. También le damos la bienvenida a Jansen Estupiñán, que ya estaremos con él, de los Madrugones de San Victorino, que creo que ha hecho un gran ejercicio en este tema de la reactivación. Y bienvenido el doctor Libardo, que también está pendiente. Edgar de Kira Medios, bienvenido a preguntarle, que conversemos acá con nuestros invitados de la reactivación económica en la ciudad de Bogotá. Vale, Carlos, muchas gracias. De nuevo, gracias a nuestro invitado, a nuestros invitados por su participación. Y bueno, me da un poco de pena con Carlos Lucio, que lo fusilamos a punta de preguntas entre todos, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Porque hay muchas inquietudes, ¿no? Y yo, pues, al respecto tengo, digamos que 3 inquietudes muy generales, Carlos, disculparás un poco la amplitud, y una es como profundizando en lo que estás diciendo. Mencionas que depende de la capacidad de adaptación de cada uno de nosotros. ¿Cómo entender eso desde la Secretaría de Desarrollo Económico? ¿A qué te refieres con que depende si nosotros nos adaptamos o no a esa circunstancia? Por un lado de eso, como para profundizar en lo que estás exponiendo, claro. Lo segundo está relacionado con el tema del plan de desarrollo que se acaba de aprobar. En ese plan de desarrollo, que es un plan de desarrollo que se aprueba en un escenario de pandemia, ¿cómo se proyecta la ciudad económicamente para reactivar la economía, por supuesto, Bogotá? Y en ese sentido, que es el tercer punto, ¿cómo aparece el sector de la cultura y las artes? Dado que este es uno no solamente de los más, todos los sectores hemos sido afectados, pero el sector de la cultura, por su condición de manejar públicos, es quizá el que se va a tomar más tiempo de reactivación. Entonces, podríamos pensar que puede prolongarse, digamos, un escenario de post-cuarentena, un escenario
escenario de cuarentena más bien prolongado durante quizás hasta diciembre. Entonces, digamos que esos son los tres temas. Por un lado, cómo entender lo que comentas acerca de la capacidad de adaptación. Por otro lado, cómo se proyecta la reactivación de la economía a partir del Plan Nacional, del Plan Distrital de Desarrollo, y en ese sentido el sector de la cultura. Gracias. Bueno, gracias, Edgar. Lo primero es cómo se entiende la adaptación. Pues es algo que hacemos todos los días, que todos los días se aprende, que es un proceso continuo. Ahí sí creo que hay un darwinismo económico absoluto. Está pasando exactamente lo que a los economistas no les gusta, y es que hay incertidumbre. Lo que menos les gusta a los economistas es la incertidumbre, y ahorita lo que hay es incertidumbre. Por eso la adaptación es tan compleja, esa incertidumbre, ¿no? Pero también tan necesaria. Yo creo que hay cosas evidentes, como por ejemplo que se ha incrementado el comercio electrónico. Definitivamente, no estar inmerso en ese comercio electrónico es tener una desventaja competitiva. Veo que el e-commerce veo que ahora hay nuevas fuentes de pago y hay maneras de pago más eficientes. Veo que el tema de los domicilios se está funcionando mejor. Veo que la gente se está transportando en patinetas y en bicicletas. Todo esto son negocios de la nueva economía. Todas las economías renovables, todas las energías renovables. Pareciera que hay una nueva revolución tecnocientífica, para hablar en términos de Thomas Kuhn. Entonces, ese primer punto de adaptación es un punto difícil que todos vamos a ir surtiendo poco a poco. El plan de desarrollo, yo me atrevería a decir que el gran reto es la generación de empleo. Hay una meta altísima, estamos hablando de generar 500.000 empleos. En el cuatrenio pasado, las cifras fueron en generación de empleo muy malas, y nosotros pensar ahora por los ciclos económicos, y ahora pensar en medio de este ciclo económico que tenemos que generar 500.000 empleos, lo que nos obliga es a tener una política contracíclica muy agresiva, y que esa política dé muy buenos resultados. Y el tema de la cultura y las artes, a mí me parece que eso es un tema ganador en la nueva economía, aunque sea un tema perdedor a corto plazo. Es perdedor a corto plazo porque lo primero que se cerraron fueron los teatros, y lo último que se van a abrir son los teatros, y eso le va a dar económicamente muy duro a ese sector. Pero yo creo que la pandemia nos va a enseñar el valor, nos ha enseñado el valor de muchas cosas, entre ellas de las artes. Bueno, doctor Lucio, vamos a dejarlo descansar un poquito, aprovechando que llegaron nuestros demás invitados, y a propósito de la reactivación económica, sería muy importante que la ETV mejorara su conectividad. Realmente es un tema lamentable que no, por ejemplo, en este barrio El Dorado no tenemos internet, y va y viene. Creo que es necesario apuntarle hacia el desarrollo tecnológico para poder ser más competitivos. Sí. Bienvenido, doctor Libardo Asprilla, director del IPES. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a este espacio de la radio y la prensa comunitaria. Soy Carlos Carreño, de Comunicación El Quijote, acompañado de un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación, que hemos decidido crear una red para trabajar en todo Bogotá, la red Altermedia, donde hay radio, prensa, televisión y muchas redes sociales. Bienvenido, doctor Asprilla. Muchas gracias, doctor Carreño. Un abrazo y saludo no solo para usted, para todos los contertulios. Bienvenido, doctor compañero Jansen Estupiñán, el administrador del Centro Comercial Gran San, que fue uno de los primeros centros comerciales del sector popular que dio los servicios y abrió las puertas a la comunidad. ¿Cómo fue esa experiencia? Bienvenido, Jansen. Bueno, gracias, Carlos. Un saludo especial. Estoy muy feliz al doctor Libardo, a Carlitos Lucio, a Edgar, a todos los amigos que están conectados. De verdad que los estoy escuchando atentamente, y cuando me toque el turno voy a participar.
y voy a tratar de cambiarles un poco el concepto que tienen de la reactivación, porque desde el ámbito empresarial, desde este lado que también hemos sufrido muchísimo, la experiencia ha sido positiva nunca. Positivos nunca vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a ser propositivos y estamos muy contentos. Entonces, Carlos, cuando me toque el turno, de verdad que quiero hacer una exposición muy grande de la articulación que se ha hecho con el distrito, con el IPES, con Secretaría de Desarrollo y con los comerciantes. Mire, el ejemplo que están mandando mis comerciantes hoy, quiero ponerlo de ejemplo en el país. Entonces, ahorita cuando me toque el turno hablamos. Bien, gracias por la invitación. Muy bien, gracias, y me alegra esa sonrisa, como se diría, de oreja a oreja. Se nota que le ha ido bien con la reactivación y eso es lo importante, la reactivación, pero con mucho cuidado. A ver, doctor Libardo, ¿cómo ha visto usted la reactivación desde esa entidad que decíamos ahora jovialmente, que es para mí y para mucha gente, realmente el IPES es un pequeño chicharrón de la ciudad de Bogotá? Bienvenido, doctor Libardo, ¿y cómo se ha sentido? Discúlpame, Carlos, discúlpame, doctor Asprilla, sí, a mí me gustaría, antes de esa pregunta, decirle a los televidentes que nos están viendo qué es el IPES, ¿sí? ¿A qué se dedica y cuál es el plan realmente que tiene puesto el IPES en la ciudad de Bogotá? Muchas gracias, Mac. Precisamente a eso me iba a referir. El IPES es una entidad que está adscrita, es uno de los institutos de Bogotá que está adscrito a el sector desarrollo económico. Es el Instituto para la Economía Social y dentro de su misionalidad tiene dos componentes gruesos que son, por un lado, la administración de las 19 plazas distritales de mercado. Allí tenemos 3.600 espacios locativos y el 75% está ocupado ya con locatarios y un 25% está enfocado va a estar enfocado a la generación de nuevas oportunidades de emprendimiento en el marco de el nuevo plan de desarrollo. Pues nosotros tenemos una de las metas que es la de generar 2.500 emprendimientos por subsistencia y parte de esos emprendimientos van a tener como epicentro las plazas distritales de mercado, que hoy son un factor de éxito en la ciudad. Hoy son un ejemplo de eficiencia administrativa, de eficiencia económica, de productividad. Hemos implementado unas estrategias de dinámica comercial en el marco COVID que ha permitido una reactivación fuerte de estas plazas distritales de mercado, sumado a la suerte no deseada de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido con Palo Quemado y Corabastos, que pues para nadie es un secreto. Nosotros hemos tomado muchas medidas todas las medidas de autocuidado y de cuidado colectivo, mucho control, medidas de bioseguridad, y eso nos ha garantizado pues tener cada vez unas plazas de mercado cada vez más robustas, a pesar de su tamaño. Las plazas de mercado en lo que tiene que ver con toneladas de abastecimiento, revisen cerca del 4.2% del abastecimiento de Corabastos. Estamos hablando de cerca de 10.000 toneladas de alimento mensuales. Aspiramos en este cuatrienio llevarla a unos 15.000 toneladas y una generación de más de 4.500 empleos en este segundo semestre. Y queremos llegarle con la estrategia de comercialización de la plaza a tu casa, de la plaza a tu conjunto, de la plaza a tu colegio, de la plaza a tu oficina. Queremos acercar mucho las plazas y hacerlas familiares, amigables, en el sentido también de promover el consumo consciente, el consumo de productos saludables, que son productos primarios, los productos agrícolas, la fruta, las verduras, y en eso pues queremos fortalecernos más, acercar más a la economía rural de Bogotá, Cundinamarca, todos los campesinos de Sumapaz, de Dinamarca, la región, del Huila, de Boyacá.
y ya estamos articulando esos ejercicios de comercialización, aprovechando las herramientas tecnológicas, ¿sí? Todas las herramientas virtuales, eso nos ha permitido fortalecerlo. Y por otro lado, también dentro de nuestra misionalidad, el otro gran componente son los vendedores informales. Vendedores informales que, pues, nosotros antes de la pandemia llevábamos un ejercicio de caracterización que hasta antes de iniciar el primer decreto por parte de la alcaldesa en respuesta a la situación de COVID, ya llevamos 39.620 vendedores informales debidamente caracterizados, ¿sí? Pero luego de que se da la pandemia, nosotros, y que a todos nos corresponde la obligación de estar confinados en casa, nos dimos a la tarea de abrir los canales virtuales para facilitar que muchas personas que se consideraban también vendedores informales, nos llegaban muchas inquietudes, facilitamos esos canales virtuales y nos llegaron cerca de 83.000 nuevos registros de personas que hoy se consideran también vendedores informales y que una vez pasen los tiempos de pandemia debemos llegarle también el ejercicio de caracterización conforme a los datos que nos han suministrado. Como pueden apreciar allí, la tarea del IPES y frente a la situación de pandemia es tal vez una de las instituciones a quien más fuerte le pega esta coyuntura. Bueno, tal vez ya no es coyuntura, según los tratadistas, pues es un tema que se va a extender, una situación que se va a extender por mucho tiempo y nos toca, digamos, hacer muchos cambios culturales. En ese orden de ideas, el reto para el IPES es muy fuerte. Las demandas frente a esta institución son cada vez más crecientes. Imagínense nosotros pasando de una tasa de desempleo que casi que la teníamos en un dígito, 10%, y en el último trimestre que publica el DANE ya con 14.5% de desempleo en Bogotá y en el país casi el 20% ya, y creciendo el desempleo, pues esto empuja mucho más hacia la informalidad. Incluso gran parte del sector formal de la economía se va a trasladar, se está trasladando también al sector informal, y ese sector informal cada vez tiende a crecer más en las calles, y esa es parte, esa población que trabaja en las calles es parte de nuestra misionalidad, y nosotros nos asiste el deber de identificarlos, caracterizarlos. Nosotros dentro del plan de desarrollo tenemos proyectado llegar al menos a las 10 principales zonas de aglomeración y allí promover procesos organizativos y de fortalecimiento, no solo de fortalecimiento organizacional, sino también en temas de emprendimiento frente al vendedor informal. Conforme a las caracterizaciones que tenemos ahí identificada una serie de situaciones, debilidades en materia de educación, el 70%, la franja del 70% de vendedores informales o el que no ha terminado la primaria. Si terminó la primaria, no alcanzó a terminar el bachillerato, y si terminó el bachillerato, no ha tenido la posibilidad de ingresar a la universidad. Quienes terminaron, hasta la franja de quienes terminaron el bachillerato no han podido ingresar a la universidad hasta el 80%. Entonces, muy fuerte, y eso nos impone la necesidad de crear unas rutas diferenciadas, unas rutas de atención, no solamente desde el marco de la competencia del IPES. Nos toca ser muy transversales, incluso tocar mucho al sector privado. En estos días lo hemos venido haciendo con los operadores de Transmilenio, lo hemos venido haciendo con todas estas empresas que se están reactivando, se han reactivado en materia de construcción. Ahí hemos logrado ubicar laboralmente un número importante de vendedores informales, pero cualquier acción de estas de la institución frente al tamaño de la complejidad del problema, el impacto sigue siendo menor, más aún si lo contrastamos con la disponibilidad de recursos que tiene la entidad. Hoy el IPES
su presupuesto de inversión de 44.000 millones de pesos. Es una cifra que pues, no le hace mayor impacto. En este nuevo plan de desarrollo, el sector desarrollo económico ha crecido sustancialmente y principalmente en cabeza de la Secretaría de Desarrollo, y por eso nosotros vamos a orientar muchas acciones en lo que tiene que ver con el acceso a financiamiento. La ruta de educación, como ya le decía, la gran brecha que tiene el sector informal en Bogotá es precisamente el tema de formación. Ahí, por eso, la articulación con Secretaría de Educación, tenemos convenio con SENA, tenemos que fortalecer mucho el convenio con SENA, que es la universidad empresarial del país, la principal universidad empresarial, o sea, que la universidad del trabajo en el país. Ahí hay un sinnúmero de posibilidades también. En medio de los vendedores informales uno encuentra que hay una cantidad de potenciales empresarios, y no lo digo solo por ellos, lo digo por mi experiencia de vida. Yo también fui vendedor informal. ¿Y qué es lo que requiere el vendedor informal? Mire, eso es como un tanque de gasolina que solo necesita es que le echen allá la chispa y se enciende. Oportunidades. Necesitamos oportunidades en educación, oportunidades para el emprendimiento con el tema de crédito, acceso al crédito, porque hoy en día los vendedores informales se financian, y gran parte de la economía informal se financia con el crédito gota a gota. Y en ese sentido hemos notado que hay una negligencia del sector financiero. El sector financiero que crece tanto es el sector que más crece en rentabilidad, en excedentes, pero en temas tiene que revisarse a nivel de inclusión social. La inclusión social es mirar también mucho a la economía informal, que sostiene el 42% de la economía de los empleos que se generan en la ciudad. Entonces, yo creo que la economía informal hay que mirarla de manera diferente, y al vendedor informal hay que mirarlo también de manera diferente, no simplemente como un invasor de espacio público, como se ha concebido históricamente. Se le mira y entonces se coge aquí este grupo de vendedores informales, están invadiendo la vía, entonces hay que buscar un espacio, nos metemos allá un cambuche y ya se solucionó, cuando ahí no hay solución estructural. Y la solución estructural es crear esas rutas, como les he planteado desde un comienzo. Hay muchas rutas sobre las cuales estamos trabajando y necesitamos implementar para que se pueda dar una atención integral hacia los vendedores informales y que genere impactos en la ciudad, porque la idea es no condenar a esta persona que siempre tenga que estar derivando su sustento del espacio público. Y son personas también dotadas de capacidades que en la medida que se les brinden oportunidades, ellos van a crecer y van a generar productividad en la ciudad. Hoy en día, por ejemplo, en materia de empleabilidad, las personas, y reto a los empresarios, aquí está mi amigo Jansen, es uno de los grandes empresarios de la economía popular. Hay que mirar mucho la economía popular de la ciudad, porque es una gran generadora de empleo. Usted no sabe la cantidad de empleo que se generan en San Victorino. Miren, los vendedores informales son las personas que más habilidades blandas tienen, y las habilidades blandas son las que más se demandan hoy en el nuevo mercado, la nueva franja de mercado, en esta cuarta revolución industrial. Lo que más se requiere del componente humano trabajador son las habilidades blandas, las habilidades de socialización, de comercialización, de resistencia a la frustración, ¿sí? De resistencia al fracaso. Son los vendedores informales. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado a la ciudad para que empecemos a mirar no solamente a la institucionalidad pública, sino también al sector empresarial, al sector privado. Que empecemos a mirar al vendedor informal desde la órbita de su potencialidad, de eso que tienen. Y en ello hay mucha información que el IPES está dispuesto a aportarle a cada uno, a cada empresario que así lo quiere, que quiera articularse con nuestra institucionalidad para recibir la información real y verdadera sobre los vendedores informales de la ciudad. No quisiera extenderme, pues le dejo allí como mi abrebocas al respecto. Interesante, doctora Asprilla. Hemos tenido un muy buen ejemplo de organización a través de el Gran SAN. Nosotros conversábamos el día lunes con Jansen, nos comentaba las expectativas que se iban a tener. Quisiera que nos cuente qué medidas implementó el Gran SAN para el ingreso de sus compradores, ya que observamos que fue una de las más organizadas en Bogotá, frente al tema tan terrible que se vio hoy con los mercados de grandes superficies.
Muchas gracias. Bueno, un saludo especial para todos los asistentes. De verdad que mi sonrisa de oreja a oreja es porque teníamos temor, desde luego teníamos temor, tal vez desde la administración también, pues cuáles iban a ser la respuesta y los posibles resultados de esta experiencia del día de hoy. Estoy muy feliz porque logramos enviar un mensaje contundente, tanto expositores, comerciantes, compradores, vendedores informales, semi-informales, como son los del Madrugón, y la experiencia de hoy me tiene supremamente feliz. Y si fuimos capaces de organizar esto hoy, nosotros vamos a ser capaces de ser presidente de la República, de lo que nos toque, porque de verdad que era una utopía lo que se pensaba vivir en San Victorino hoy, y ver que la gente haciendo fila, ver que salí con un micrófono y les hablaba a los vendedores que se están ubicando en el andén, en la calle, y les decía, mire, es un pacto por la vida, use el tapabocas. Sí, sí, señor, don Jansen, claro, muchas gracias, claro que sí. Y decirle, si usted se cuida y yo me cuido, vamos a poder seguir trabajando. Y ellos, la mayoría entendieron ese tema. Hay unos que a regañadientes se subían el tapabocas, pero se lo subían. Entonces, yo pienso que este ejercicio, con la venia del doctor Asprilla y de Carlitos Lucio, que lo vi por ahí, es un ejercicio para mostrar. Carlos lo decía, que ha subido más del 50% el manejo de comercio electrónico, desde luego que sí. ¿Qué estrategias hizo el Gran San para colaborarse? Primero el Gran San mismo, porque el Gran San necesita reactivar su economía, pero también para trabajar articuladamente con el distrito y no ser un foco de mal ejemplo, un foco de desorden y que nos tengan que regañar a todo momento. Los vendedores del Madrugón que no alcanzaron a ser ubicados porque estamos cumpliendo el distanciamiento entre módulo y módulo. Módulos son diferentes a los locales y participan los días de Madrugón, ahora trasnochón, en nuestras zonas comunes. Entonces, esas personas hicimos una articulación con Mercantil Victorino y hoy están saliendo a través del Facebook Live del Gran San y de ellos, haciendo exposición de marca y están vendiendo también. O sea que tenemos contento a todos, al 100% en el caso del Gran San. Estamos en las calles, podemos ver, hay mucho periodista hoy, no faltará también que haya algunos indisciplinados, desde luego, pero el mensaje que se va a mandar, yo sé que es un mensaje contundente, un mensaje, te lo decía el doctor Asprilla, lo primero es cambiar el chip. Esta realidad es una nueva realidad, esta realidad nunca nos había tocado vivirla y tenemos que ser solidarios. Tanto el que está afuera necesita comer como nosotros necesitamos comer. ¿Qué se necesita? Articular, ir de la mano, decir, nos vamos a ayudar. Si usted hace las cosas bien y yo hago las cosas bien, vamos a poder lograr reactivar la economía. Lo primero es la salud. ¿Para qué se quiere plata? ¿Para qué se quiere ventas si no vamos a tener salud? Entonces, la conciencia de cada uno de nosotros está en conseguir 2 pesos para subsistir, pero está primero que todo en tener buena salud. ¿Cómo tengo yo buena salud, señores? Y mi amiga, que de verdad tuvimos una conversación muy importante esta semana en otro conversatorio, la verdad que es necesario cumplir los protocolos de bioseguridad. No hay más, no hay otra. No hay otra. La utilización del tapabocas cuando yo esté en la calle es muy importante, no me lo puedo quitar. La distancia personal, no social, porque cuando hablamos de distancia social estamos hablando de una brecha entre ricos y pobres, sí, no estamos hablando de distancia personal para cuidarnos. En los centros comerciales, como su merced lo decía, el Gran San, lavado, desinfección de manos, toma de temperatura, desinfección de calzado y registro en la plataforma tecnológica para no pasarnos del aforo del 10%. El Gran San no tiene el 35%. El Gran San está trabajando con el 10% del aforo porque debemos ser muy responsables. Son 14.000 metros cuadrados y el aforo es 1.400 personas, es el 10%, entre clientes y vendedores, porque somos muy responsables y para tener una información básica en caso que sea necesaria. De verdad que estamos muy, pero muy felices de la articulación que se hizo
Esperamos seguir aportando, sumando, aportando para que este ejemplo se replique en todos los mercados populares y todos mis compañeros, todos nuestros amigos puedan reactivar sus economías. Bueno, muchas gracias, Jansen. Ya volvemos a otra rondita. Mientras tanto, vamos a escuchar algunas inquietudes de la ciudadanía que nos ha hecho llegar vía WhatsApp. Agradecemos a todos los que están a través de las redes sociales escribiendo también sus mensajes. El doctor Asprilla las va a tener en cuenta y cada uno de los funcionarios hay diversas preguntas y luego volvemos nuevamente. Y también le agradecemos a Vientos Estéreo que está en vivo y en directo por su emisora, como también suba al aire, estamos retransmitiendo esta señal. A ver, vamos a ver las preguntas de la comunidad, que también desde la calle hemos venido indagando cómo ven el tema de la reactivación económica y en este momento. A la fecha. Y hoy deambulan por las calles buscando el diario vivir, porque están aguantando hambre. No tienen con qué pagar los servicios públicos, no tienen con qué pagar el arriendo. Por favor, señor director, respuestas positivas a los vendedores informales. Ya. Quisiera saber, doctor, si es posible en los programas que ustedes tienen en la Secretaría de Desarrollo Económico, programas de fomento empresarial, realizar algunos para madres cabeza de familia de los expositores de madrugones de San Victorino. Entonces esa es la pregunta. Muchas gracias. Necesito que me hagan el favor y me colaboren a donde tengo que dirigirme para una ayuda. Llevo 7 años trabajando acá. Dependo de esto y mi madre también depende de esto. Yo soy la que le colaboro a ella. Doctor Libardo Asprilla, sabemos que el IPES ha entregado algunas ayudas humanitarias, pero son muchos vendedores informales que manifiestan no han recibido nada a la fecha y hoy deambulan por las calles buscando el diario vivir, porque están aguantando hambre. No tienen con qué pagar los servicios públicos, no tienen con qué pagar el arriendo. Por favor, señor director, respuestas positivas a los vendedores informales. Ya. Bueno, ahí estaban las intervenciones de la comunidad que se ha estado pues, permanentemente conectados con Comunicaciones El Quijote. Ahora vamos con una pregunta desde Vientos Estéreo. Carlos Acero, a través de la emisora, le agradecemos esa retransmisión y bienvenida la pregunta desde el sur de Bogotá. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me están escuchando bien, compañeros? Perfecto. Perfecto, nos saluda a Pilar Dulce, que la vemos aquí también, a los compañeros también de la televisión comunitaria, a don Luis Redondo, a nuestro compañero, igualmente que se encuentra con él, igualmente al doctor se me olvidó el nombre. El doctor Libardo Asprilla, el doctor Carlos Lucio, y Jansen Esteña. Héctor caramba. Saludos a Héctor, al doctor Libardo Asprilla, claro que sí. Un saludo especial también al gerente del Gran SAM, al doctor Lucio, secretario de Desarrollo Económico. Bueno, dos preguntas concretas para el doctor Libardo Asprilla. Una, en el tema de las plazas de mercado, desde que comenzó la cuarentena, la institución realizó con las plazas de mercado una estrategia de venta de mercados domiciliarios, que entiendo que es como la primera vez que la institución hace esto con las plazas de mercado. ¿Cómo les fue? Sería interesante saber cuál es el balance de esa primera experiencia de venta de mercados a domicilio que hizo el IPES con las plazas de mercado. No, me preocupan los periodistas. Y la otra pregunta también para el doctor Asprilla es sobre el tema de los vendedores informales. Pues como saben ustedes, aquí a pocas cuadras de la emisora está el 20 de julio, que es tal vez uno de los sectores más álgidos de ventas informales en Bogotá. Hay varios proyectos de reubicación que están desde hace varios años, que están en marcha, pero pues no se han logrado hacer realidad. ¿Qué va a pasar en esta administración? ¿Qué va a pasar con esos proyectos de reubicación que están? Uno está ahí al pie del portal del 20 de julio, otro está ahí sobre la calle 27 con décima, hay otro también sobre la carrera sexta donde están las vivanderas. ¿Qué va a pasar con los proyectos? Y lo mismo en el Restrepo, que hay un proyecto de reubicación de hace varios años. Entonces sería interesante saber si esos proyectos van a seguir
¿O qué van a hacer con esos vendedores informales que están ahí desde hace muchos años? ¿Cuál va a ser la política de la institución en este caso, doctor Asprilla? Y como siempre, bienvenido a esta transmisión de medios comunitarios. Estamos al aire a través de Vientos Estéreo para el sur de Bogotá. Muchas gracias, Carlos. Vamos a darle el uso de la palabra nuevamente a nuestro amigo Edgar y al doctor Carlos, que lo tenemos olvidado. Carlos Lucio, por favor, no se nos aburra. Un poco se ha alargado la discusión, pero bueno, hay una pregunta del público frente al tema de apoyo a proyectos de madres cabeza de familia, y yo agregaría qué hacer con el pequeño empresario que tiene su zapatería, su pequeño almacén en la casa, a dónde acceder para un crédito, para un apoyo, para una ayuda, para una orientación profesional para salir adelante. Doctor Carlos, bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos a este espacio de Conversemos con el Quijote y la radio comunitaria con la red Altermedia que está por toda Bogotá. Gracias, Doctor Carlos. Carlos Lucio. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, señor, como un cañón. Bueno, un tema muy importante es cómo vamos a financiar a la pequeña empresa. Importantes que generalmente se utilizan para financiar la tasa de interés, y esos recursos generalmente se utilizan a través de la banca y de los bancos tradicionales. Estos se llaman créditos de fomento. Es evidente que esos créditos de fomento no están llegando a las personas más necesitadas. Es evidente que esos créditos de fomento no están llegando al microempresario y tienen que llegar al microempresario. Por eso es muy importante el proceso que estamos haciendo con distintos sectores de la economía para determinar cómo podemos utilizar de manera adecuada esos recursos. Cómo podemos utilizarlos lo mejor posible. Porque entendemos que esos recursos para financiar, cuando se irrigan a través del sistema financiero, se dificulta sustancialmente que estos recursos lleguen a donde más se necesita. La Secretaría de Desarrollo hasta ahora tiene hasta ahora tenemos en nuestros proyectos líneas de crédito que realmente lleguen al pequeño empresario. Ese es nuestro gran reto. Muchas gracias, doctor Carlos Lucio. Esperemos pues que la comunidad se logre beneficiar y acceder a estas líneas de crédito blandas que facilita el distrito, porque realmente hay mucha necesidad en los barrios, los satélites, las pequeñas empresas, los pequeños comercios. El sector de San Victorino ni se diga. 25.000 personas que viven de los madrugones, familias que viven de los madrugones. No sé si está por ahí nuestro compañero Edgar o le damos el uso de la palabra al doctor Asprilla, que tuvo bastantes preguntas. Edgar. Sí, pues yo creo que mejor démosle la palabra a Eduardo, por lo que tiene varios temas por parte de la comunidad. Hay una pregunta también de Carlos Acero. Y después, si está en el espacio, yo puedo hacer una pregunta. Después viene Edgar. Entonces, doctor Asprilla, ¿cómo ve todas las preguntas de la ciudadanía? Y entendemos, es entendible. Carlos, es que yo me salí la red me sacó, no alcancé a escuchar las preguntas, le agradecería. Varias preguntas, una de Fontibón y de la Iglesia Ana Sabogal de cómo acceder a los beneficios, de los que no han logrado acceder todavía porque hay familias de vendedores que aún no tienen beneficio. Preguntaban de la emisora de Vientos Estéreo del sur de Bogotá el tema de las vivanderas y cómo hacer con el tema de las reubicaciones, si se va a continuar o no con este proceso de reubicaciones con los vendedores ambulantes de la ciudad de Bogotá. Y esas son las tres preguntas inicialmente que plantearon. Claro que hago una aclaración, no es sobre el tema, un saludo para el doctor Asprilla, que estamos al aire por Vientos Estéreo. El tema no es de las vivanderas, sino exactamente de los vendedores del 20 de julio y del Restrepo, que hay unos proyectos de reubicación de hace varios años que han venido en curso. Entonces,
es bueno conocer qué va a hacer esta administración, si va a continuar los proyectos de reubicación, o más van a hacer la política un poco de tratar de ubicar a estos vendedores con otras alternativas de empleo. Eso es básicamente. Y la otra pregunta ahora sobre el tema de las plazas de mercado. ¿Cómo les fue en la propuesta de las ventas a domicilio, que fue una estrategia que emprendieron las plazas de mercado a principios de la cuarentena? Ahora sí, doctor. Muy bien. Sí, señor. Bueno, en primer lugar, para acceder a los beneficios en lo que tiene que ver con los programas del IPES, pues hay que estar registrado como tal en nuestra RIVI, que es el registro individual de vendedores informales, y haber sido caracterizado por el IPES a través de nuestra herramienta misional. El primer paso fundamental es, si usted trabaja en una localidad, acérquese a la alcaldía local para que a través de la alcaldía local usted primero conozca la oferta que hay en la alcaldía local y adicionalmente adquiera el aval para ser inscrito como vendedor que desarrolla su actividad informal en el espacio público de esa localidad. Es el procedimiento, digamos, formal para ser parte como de esa familia IPES, que es debidamente caracterizada. Conforme nosotros a la caracterización que hacemos a los vendedores informales, asimismo procedemos a la ruta de atención. Nosotros en estos momentos, por ejemplo, frente a la pandemia, uno de los temas a los que más le apostamos fue al programa Bogotá Solidaria en Casa, que nos ha facilitado llegarle a más de 56,000 vendedores informales, y ahorita con las alcaldías a través de transferencias monetarias, ¿sí? Vendedores que ya están recibiendo sus ayudas, les está llegando una transferencia en recursos económicos desde el distrito. Secretaría de Hacienda es la que irriga esos recursos hacia los beneficiarios. Nosotros como IPES lo que hacemos es esa información de caracterización, la organizamos y se la remitimos verificamos el grado de vulnerabilidad de los vendedores. Hoy en día todos los vendedores informales tienen grado de vulnerabilidad alta, pero tradicionalmente los clasificamos en vulnerabilidad alta, media y baja, y de acuerdo a ello se hacen las atenciones. Entonces, remitimos esas bases de datos al programa Bogotá Solidaria en Casa, Secretaría de Integración Social y Planeación Distrital, quienes se encargan de hacer los cruces informativos para efectos de priorizar y focalizar hacer las entregas a través de Secretaría de Hacienda de las transferencias, y nosotros hacemos el acompañamiento de la entrega de subsidios en especie. Por parte del IPES hemos acompañado más de 5,000 mercados que se han entregado directamente en casa. Ustedes saben, pues, en esta situación de pandemia, la prioridad es que las personas, todos debíamos estar en casa, y por ende el vendedor informal termina siendo de las personas más vulnerables, porque son personas que no tienen acumulado capital, sino que derivan su sustento de lo que venden a diario en la calle, los 40, los 50,000 pesos que hacen la comercialización en el espacio público. Frente al tema de reubicaciones, nosotros en esta administración, lo que más que adquirir inmuebles y comprar más kioscos y demás activos que a la postre terminan es allá desechos, porque ¿qué es lo que se ha mostrado en la tradición? Que se toman los vendedores informales, se les lleva a un espacio, ¿sí? Pero pues esos espacios después, o sea, si no tienen un proceso de comercialización, de empoderamiento, pues terminan subutilizados. Entonces, luego el vendedor informal termina nuevamente en la calle. Entonces, lo que pretendemos en este cuatrienio es potenciar todos esos espacios que se tienen, ¿sí? Dinamizándolos comercialmente, y el ejemplo está en lo que venimos haciendo con las plazas distritales de mercado, ¿sí? Es promoverles el mercadeo, impulsarles a través de negocios ancla. Hay negocios ancla como es los servicios financieros, de giros y demás, que se prestan hoy, los Servientrega, los Efecti,
cafés y demás, que se vuelven atractivo, necesario por la gente acceder a esos servicios, ¿sí? Como hoy lo están, por ejemplo, los centros comerciales en San Victorino, ¿sí? Entonces no hay necesidad de que la gente salga del centro, al contrario, hay un atractivo porque allá hay una sucursal bancaria, porque allá hay un servicio, entonces eso dinamiza estos entornos. Y como lo que ha pasado es que tenemos una gran capacidad instalada subutilizada, la idea es potenciar esa capacidad subutilizada para efectos de reubicar, pero en esos mismos espacios que ya se tienen, ¿sí? Llevarlos a su máxima capacidad y potenciarlos en términos de comercialización, fortalecer. Hoy en día nosotros tenemos 2.800 emprendimientos, o sea, casi que son vendedores informales que ya casi que dan el salto a convertirse en microempresarios ya formales con todas sus condiciones, y lo que hoy pues demandamos es más el acceso al crédito a través de Secretaría de Desarrollo, por ejemplo, que es la cabeza sectorial. Hay una meta de la colocación de 220.000 millones de pesos. Aspiramos que un porcentaje importante de ellos en la franja de la informalidad, están 70.000 millones de pesos que aspiramos les lleguen en gran medida a nuestros vendedores informales, que les decía a ustedes, se están financiando con crédito gota a gota, y si tienen con qué pagar el gota a gota, ¿cómo no van a tener con qué pagar un crédito a las tasas de las que hoy se están, y si tiene proyectado inyectar Secretaría de Desarrollo Económico en articulación con Bancoldes? Ahí vemos una oportunidad para el plante, para los pequeños negocios que ellos manejan. Y en cuanto a las plazas de mercado, pues la estrategia ha sido precisamente el servicio a domicilio. Hoy en día tenemos un servicio a domicilio fortalecido en gracia de la virtualidad. Ya tenemos domicilios.com, está Te Paga, digamos, hay una red de servicios, también servicios financieros que se han puesto a disposición de ellos, los servicios a domicilio, y eso ha permitido que hoy las plazas distritales de mercado en menos de 3 meses ya estemos acercándonos al promedio de los 140.000 domicilios llevados al hogar, y tenemos una proyección de llegarle a 950.000 habitantes residentes de Bogotá. Estamos hablando de casi el 12% de los habitantes de la ciudad, con unas ventas superiores a los 8.000 millones de pesos. Eso va a abrir un sinnúmero de posibilidades, la generación de empleo, más de 4.500 empleos que se van a dar en este segundo semestre, y eso va orientado también a oportunidades para vendedores informales. En estos momentos, por ejemplo, en las mismas plazas de mercado, para todo el tema de servicio a domicilio, se ha estado demandando más personal, y qué bueno que ese personal que se está beneficiando también sean informales de la ciudad, y pues eso nos complace inmensamente. Muchas gracias, doctor Libardo. Por ahí tenemos aquí a Medios que quiere preguntar. Por favor, Edgar, y ya volvemos con su merced Carlos. Y también me dice la gente de Canal 3 TV que está que se habla. Así que Edgar y luego Héctor Tocarema. Bueno, primero quiero hacer como un comentario, y me parece muy interesante que tanto Libardo como Carlos Lucio enfoquen y resalten la importancia del sistema financiero. Y es importante, eso es fundamental, porque obviamente no se trata de tener más vendedores informales, sino se trata de formalizar la informalidad, llevarlos hacia el sector formal, no solamente por la idea de las garantías y la importancia de tener unas condiciones laborales dignas, sino porque todo eso significa a través de los impuestos ingresos para el mismo distrito, para el mismo estado. Sin embargo, existe un sector financiero que parece que no le interesa mucho generar unas líneas
adecuadas para fortalecer o dirigidas a permitir que las personas accedamos a unos créditos más blandos o unas líneas, digamos, que se permitan de alguna manera transformar en capitalización a través del préstamo. Entonces yo creo que hay un problema ahí muy fuerte con el sector financiero. Entonces, que es un comentario que quiero hacer al respecto de ambas intervenciones. Y, sin embargo, quiero hacerle una pregunta a Jensen relacionada con él, porque me parece el caso del centro comercial muy interesante, porque toda esta discusión se basa en la práctica ahí, de facto, en el centro comercial. Y me preocupa algo, Jensen, y es, más que preocuparme es la pregunta, por supuesto. ¿Cómo ven ustedes en el escenario del Gran Examen en el mediano plazo? Quiero decir, tú lo mencionas, necesitamos cambiar el chip porque esta pandemia puede tomarnos un tiempo largo y vamos a tener que aprender a convivir con esta nueva situación. Y esa nueva situación conlleva a que haya una contracción en la economía y probablemente afecte la capacidad de compra y en ese sentido alcanzamos. Entonces, repito la pregunta, ¿cómo ven ustedes el escenario en el mediano plazo? ¿Y qué medidas están de pronto planteando tomar? Gracias, Edgar. Claro que sí. Mire, dentro de ese cambio de chip tiene que haber un raciocinio de parte de los dueños que arriendan inmuebles, de parte del que lo tiene en arriendo, porque es totalmente cierto, Edgar, que la normalidad se demora y el ingreso que se va a tener no va a ser el mismo del estado normal. Y por lo tanto debemos de aprender a trabajar con unos ingresos incluso inferiores al 50% de lo que se venía haciendo en una normalidad. Hemos hecho muchas reuniones con los empresarios, ya son muy pocos los que nos quedan con el tema de arrendamiento. Primero que todo, hay que generar esa oportunidad al que está tomando en arriendo local para que puedan tener el local abierto y tener ganancias para subsistir y no solamente para pagar el arriendo. Entonces, estamos trabajando en muchas estrategias. Y vuelvo y repito, el comercio electrónico pues es uno de nuestros aliados y el nombre del Gran San está muy bien posicionado y es una de las fortalezas que tenemos en este momento. Pero sí nos preocupa y estamos trabajando muchísimo en el ámbito de que debemos de minimizar costos, minimizar arriendos, minimizar inversiones tanto en publicidad como en infraestructura mientras logramos salir de esta pandemia. Claro que sí. Muchas gracias, Jansen. A ver, ahora sí, canal Vía 3 TV, casi no me aprendo el nombre, llevo un año y no me aprendo el nombre. Bueno, eso está muy bien. Bueno, aquí hay un tema o dos que vienen de la mano en esta nueva realidad. Es que definitivamente nos tenemos que reinventar. Es una palabra que ya suena cansona, pero que hay que hacerla. Y para eso se requieren dos cosas: recursos y tecnología, y los recursos de capital para que la gente pueda trabajar. Hay un tema que es muy preocupante. Primero, que la ciudad tiene que destinar más recursos y eso se tendrá que buscar. Y dos, que definitivamente, y desde la Secretaría de Desarrollo Económico, ya creo que algunas veces se había hablado de ese tema, se tiene que pensar casi que en un banco local. ¿Qué es lo que pasa? Que los bancos tradicionales no le jalan a los créditos de fomento de este tipo. Mire qué difícil ha sido que los bancos se matriculen con el tema de las nóminas, con el tema de las ayudas económicas, porque el negocio del banco es producir utilidad para sus socios, para sus accionistas. Entonces, ahí la ciudad va a tener que repensarse, y esa es una pregunta que iría pues, para hacer un debate mucho más grande y un análisis mucho más grande con IPES y con Secretaría de Desarrollo Económico, pero pienso que ahí está el quick del asunto, es poderle dar recursos muy pequeños. Eso ya se está haciendo en la India, por ejemplo, incluso con monedas virtuales o con dineros virtuales, para que la gente no tenga que ir al prestamista del gota a gota, que además de que lo ordeña, lo explota y no le funciona. Y el otro tema es definitivamente, y lo veíamos con el Gran San, se está aumentando las ventas electrónicas. Vamos a tener también que pensar en cómo, por ejemplo, desde el IPES, se hace una gran bolsa de productos que tiene la gente para que también entre a vender. Hay mucha gente que se ha ido de la informalidad a la formalidad simplemente yéndose a Mercado Libre. Pero ¿qué tal si ese Mercado Libre lo hacemos un IPES que sea una similitud con lo que es el Mercado Libre o cualquiera de esas plataformas? Muy bien, compañero Luis. Bueno, vamos a escuchar las respuestas de... Pilar se descongeló.
Ya me descongelé porque me quedé congelada. Pues respecto a lo que está diciendo Luis, aquí venimos también con el tema y lo que decía Jansen acerca de la publicidad, que es de lo que vivimos los medios en general y los medios comunitarios en este momento. Queríamos preguntar también a Carlos Lucio, acerca de los proyectos que tiene esta administración para los medios comunitarios y cómo pues, se puede acceder a ellos. Y algo muy importante que me parece que de una vez, pues como irá recogiendo el tema, y es que nosotros los medios comunitarios tenemos la posibilidad realmente de mover comunidad, ¿cierto? Me parece que eso es supremamente fundamental. Y además, pues al menos nosotros, pues yo hablo pues nosotros en todos los que estamos aquí en Altermedia, tenemos la posibilidad de poner el tema también de cierta tecnología, ¿cierto? Que nos permitiría, por ejemplo, en el IPES hacer acciones concretas en la cantidad de plazas de mercado que están allí. Por otro lado, también hay las posibilidades de mirar todo ese comercio con el campesino en Cundinamarca y en Boyacá, en especial, del cual de alguna manera necesita vender sus productos, que me parecen supremamente fundamentales. Entonces yo creo que esto de mirar esas alianzas que estaban conversando hace un momento, de que estaban mirando alianzas, esto yo creería que también da la posibilidad de pensarnos, de mirar la posibilidad de cómo generar ese tipo de alianzas. Yo lo dejo ahí como para que miremos muy rápidamente cómo sería la apuesta. A ver, doctor Lucio, ¿qué nos puede contestar frente al tema de los medios y a lo que podemos hacer nosotros? Porque venimos acompañados de procesos sociales, no somos un espacio para emitir, sino también un proceso que se ha venido construyendo durante años y hay una relación directa con la comunidad. Y lo otro, antes de que pase el doctor Lucio, yo sí quisiera de todas maneras dejar mi voz de protesta. Muchos comerciantes hoy lo que hicieron fue subirle ayer para bajarle, o para supuestamente quitarle el IVA hoy, pero vendieron al mismo precio. Quien ganó fue el comerciante, en muchos casos, no en todos. Eso es triste que eso pase. ¿Qué hacer para tener ese control? Para que la gente, los comerciantes no le digan mentiras a la ciudadanía y realmente obtenga el ciudadano el beneficio. Doctor Lucio, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y le damos el sagrado uso de la palabra para ir terminando este conversatorio y nos agrada mucho contar con usted. Dos temas. El primero, el tema del control de precios. El control de precios es un tema exclusivo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Si hay violación o cartelizaciones o cambios de precio o aprovechamiento, es un tema que le compete de manera exclusiva al Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una entidad muy grande y muy importante, y cualquier queja puntual sobre un tema de esos, hay que hacerle a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien tiene la facultad de sancionar con multas millonarias a las entidades o a las tiendas que cometan ese error. Y lo segundo es el tema de los medios comunitarios, que me parece muy interesante. A mí me parece que los medios comunitarios deberían estar incorporados en una mesa de trabajo que tenemos con medios generales de comunicación para ver cómo nos vamos a reactivar ante esta pandemia, ante este coronavirus. Me parece que sería muy interesante que pudieran estar los medios comunitarios representados en esa mesa de trabajo. Le cuento, doctor Lucio, que en Bogotá somos más de 600 o 700 medios comunitarios, de los cuales 300 tenemos reconocimiento ante el IEPAC. Realmente son muchas personas que hacen parte de este proceso comunitario y sería clave que estuviéramos en esa mesa y ojalá esperamos la invitación para, por supuesto, no solamente para pedir, sino para proponer, porque desde la comunidad también se logra hacer propuestas. Compañero Edgar estaba pendiente de intervenir para ir ya. Bueno, no, teníamos la respuesta del doctor Libardo Asprilla y luego la última ronda. Doctor Asprilla, creo que hay varias preguntas que nos gustaría conocer sus respuestas. Sí, señor, atento a las preguntas. Bueno, ahí
No sé si vuelve a preguntar Héctor, que lo has hecho una pregunta al director del IPES del papel que pueden jugar los medios comunitarios, me parece, en los temas de plazas de mercado y otros proyectos, unas propuestas que creo que es importante poderlas discutir. Héctor. Sí, aquí la apuesta es que, bueno, nosotros los medios de comunicación comunitarios, los que estamos organizados, por ejemplo, en Altermedia, venimos trabajando fuertemente con la comunidad, venimos trabajando en apuestas, no en buscar unos dineros, sino realmente en proponer acciones. ¿Cuáles serían como las acciones que nosotros con ustedes podríamos empezar a realizar, que me parecen fundamentales, teniendo en cuenta que de alguna manera estás invitando a las organizaciones, a la empresa privada también, a mirar la posibilidad de reactivación del mercado, de la acción de la ciudad como tal? Nosotros como medios de comunicación estamos proponiendo varias alternativas y apuestas. ¿Y cuál sería la apuesta aquí? Bueno, yo creo que la apuesta fundamental está en las, por lo menos de parte de nuestro sector, está en las alternativas que tenemos en estos momentos. Nosotros tenemos, como les decía, 2.800 alternativas que hacen parte de la REDEP. La red pública de alternativas que tenemos en favor de vendedores informales. Son 2.850 familias que se están beneficiando a diferente escala. Creería yo que en los puntos comerciales hay allí un trabajo importante para articular con medios y los mismos locatarios que tenemos, así como en las plazas de mercado. Mire que muchas iniciativas de orden privado le han llegado a los locatarios, o sea, nos llega a nosotros los ponemos en la oferta hacia ellos y han resultado articulándose temas muy interesantes que han generado las nuevas dinámicas económicas, que son las que en estos tiempos de pandemia están reactivando tanto la economía de nuestros locatarios, de nuestros pequeños empresarios en plazas de mercado y en alternativas comerciales. Entonces yo creería que por ahí puede ser el camino, así como hoy lo hace Rappi. Rappi entró hace 15 días, ¿sí? Por ahí hay iniciativas también de jóvenes que se están metiendo en estos temas de redes y virtualidad para hacer más amplio el mercado, de las plazas de mercado, en este tema de servicio a domicilio y comunicacional, de divulgación y de enlace entre los hogares y el comerciante y la plaza de mercado. Entonces ahí me parece que en ese medio hay mucha labor que desarrollar todavía y hay una oportunidad importantísima que los medios alternativos deben aprovechar. Y por otro lado, pues no sé cómo les está yendo ahora con el proceso de los encuentros ciudadanos. Parece que Acción Comunal, digamos, debe estar muy dinámica con los más de 350 medios que están adscritos allá y de los más de 750 que hay en la ciudad. Entonces, me parece que en términos de difusión, de este tema de los encuentros ciudadanos, toda la red de participación, en este nuevo plan de desarrollo se le está dando mucha prioridad a los nuevos esquemas y a la legitimidad de la participación ciudadana. Y eso es a través de las diferentes alternativas, de los medios alternativos. Es la mejor manera de llegarle al ciudadano de a pie, que es la mayoría. Bueno, hay una pregunta, doctor Libardo, del exedil Orlando Hernández. Dice, ¿qué solución se puede plantear para la Veracruz, ubicado en la calle 17 Don Cuarta? Está realmente, comercialmente no ha funcionado nunca este centro comercial, a pesar de estar tan bien ubicado, 17 Don Cuarta.
Sí, es precisamente el fenómeno que les comentaba yo al comienzo, que identificamos, lo tenemos identificado desde nuestra llegada, plenamente diagnosticado, y por eso les decía que no vamos a comprar más mobiliario, no vamos a comprar más activos, vamos a potenciar los que hay. Y sobre eso la estrategia es incorporarle toda una dinámica de comercialización, y en eso ustedes, los medios, son muy importantes, ¿sí? Toda una dinámica de comercialización, de estrategias comerciales para atraer más clientes, llevar más afluencia de gente, de tal manera que el vendedor informal no tenga necesidad de verse forzado a salir nuevamente a buscar el centavo en la calle. Cuando ese espacio, por ejemplo, de la Veracruz, es un espacio central, es un espacio de mucha dinámica comercial, y por eso les hablaba también de los negocios ancla. Esos negocios ancla son como esos puntales sobre los cuales se puede soportar el mercadeo. ¿De qué vive la actividad comercial? Pues de la circulación de gente. Si no circula gente, pues difícilmente va a haber mercado. Entonces aquí es la combinación. Por uno, el tema digital, ¿sí? Sobre el cual el ejemplo lo tenemos ya con las plazas de mercado, y que lo queremos llevar a todos estos puntos comerciales también, una vez vemos porque ellos hasta ahora se están reactivando, ¿sí? Entonces es promoverles eso, su comercialización a través de negocios anclas y todo el tema de virtualidad. Hoy en día y en estos tiempos, el que no se ponga y no se alfabetice bien en temas de virtualidad va a quedar out, porque la gran comercialización, y hoy lo están haciendo los centros comerciales, ahorita están llenos pues por todo el despliegue que se dio y el tema del IVA, el descuento del IVA, pero no hay que menospreciar, no hay que subestimar ese gran mercado que hay en la virtualidad, en lo digital. Por eso estamos fomentando tanto la formación virtual a través de nuestra subdirección de formación y empleabilidad. Bueno, eso es totalmente cierto. Acabo de terminar mi curso de comercio electrónico con el IPES y me fue muy bien, y con el SENA. Bueno, y próximamente lo vamos a graduar, doctora. Vamos a hacer las entregas de los cartones también de forma digital. El IPES ha entrado en la virtualidad y, o sea, a la par con ser una entidad de calle, porque ya nos propusimos con la alcaldesa Claudia López, el IPES en esta administración va a ser una entidad de la calle, ¿sí? Que va a estar continuamente, y así nos han visto. Ustedes lo han podido percibir, la experiencia que tenemos con San Victorino, en todo el tema de organización de ese sector, lo tenemos que organizar, no nos puede quedar grande, ¿sí? Tanto la venta formal como la venta informal no puede convertirse en un centro ahí de contagio, no, al contrario, ese es un espacio de epicentro, corazón de la economía popular de Bogotá, pero tiene que ser un centro sano, un espacio de vida, así como el 20 de julio. Sí, así como la carrera séptima. Yo les invito a que la visiten estos días, que visiten San Victorino, visiten el 20 de julio, para que miren, digamos, los avances que se han dado y nos sigan apoyando en esta iniciativa, que vayan allá al centro, al Gran San, y los más de 52 centros comerciales que hay en ese espacio. Son más de 20.000 familias que se benefician de esta actividad. Entonces nosotros tenemos que dinamizarla de manera organizada, y al vendedor informal tenemos que venderle esa idea de su potencial, de que no se quede subestimado, que es el de ahí de la calle, el que hace estorbo en el espacio público. No, señor, es un empresario en potencia, dotado de muchas habilidades, dotado de una gran capacidad de emprendimiento, una gran resiliencia. Entonces eso es lo que queremos aprovechar. Y el mensaje que yo le estaba vendiendo también a la secretaria de Desarrollo, el sector desarrollo como nunca hoy tiene unos recursos, casi 1 billón de pesos, 878.000 millones de pesos, nunca antes visto, más del doble, casi el 2.5 veces lo que tenía en el cuatrienio anterior, de manera que hay una gran oportunidad, y aquí tenemos que estar muy articulados con los medios alternativos, ¿sí? Para fortalecer esta economía popular, ¿sí? Y con el sector empresarial, el sector privado, el sector grande también,
mantenernos articulados de manera transparente. Y el sector financiero, que pues ha sido muy esquivo frente a la informalidad, y que ese es el llamado, mi ruego siempre, perdónenme que me extienda tanto en esta parte, pero yo sí quisiera, mi doctor Carreño, dejar como esa constancia, ese llamado, esa súplica al sector financiero que por favor mire hacia la economía popular. Los bancos no se quiebran porque le presten al pequeño empresario, porque le presten al vendedor informal. Los bancos se quiebran con los grandes acreedores, los 2, 3 grandes acreedores. Revisen la historia, se han quebrado porque 2, 3 grandes acreedores en quien depositaron su cartera les quedó mal y se da el fenómeno de la quiebra de los bancos. Pero no por el pequeño empresario, no, y hay que ensayar con el informal, y por eso yo le insisto, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Económico, que tenemos que organizar esa fórmula que nos va a permitir canalizar recursos y romper todas esas brechas que hay frente al financiamiento hacia los vendedores informales, hacia los pequeños empresarios. Es que las cifras están allí, las cifras no mienten. El 42% de la empleabilidad, del empleo en Bogotá se genera es en la informalidad, y entonces a eso hay que inyectarle recursos y hay que formalizarla para que así mismo se nutran las finanzas del distrito y se nutra el distrito en su conjunto. Creo que esa es una fórmula súper importante. Y yo sé que si logramos irritarle créditos a esa gente que está en los puntos comerciales, logramos llevar allá negocios anclas, logramos llevarle comunicación, formación digital, créame que vamos a avanzar mucho. Y me encanta, doctor Carreño, que haya recibido esa formación del IPES y que nos dé esa referencia. Nosotros seguimos formando en virtualidad. Mira, una pregunta que sería, no podría olvidar, es cómo decirle a la policía, el vendedor ambulante, porque hemos visto unos escenarios realmente lamentables y tristes últimamente. 5 policías contra un abuelito, 15 policías contra una señora. ¿Cómo hacer para lograr que haya una forma distinta de tratar, aquí me lo acuerda un ciudadano, de tratar al vendedor ambulante si no está cometiendo ningún delito? Realmente que haya un cambio de chip también en la policía, porque se trata que estamos en un momento difícil y a veces se han visto realmente que se ha pasado la autoridad, y ese chip definitivamente tiene que cambiarse. Y luego vamos con Edgar, que va a preguntar a Jansen, y ahí para cerrando y agradecerle nuevamente. Este es el conversatorio con el Quijote, la red altermedia de medios comunitarios. Doctora Asprilla, ¿qué hacemos con la policía? Sí, ya usted lo ha dicho, es el cambio de chip, y ya, digamos, las situaciones que se han dado, tengo que señalar que son casos aislados, no comprometen a la institucionalidad. Tenemos una policía que de verdad que en todos estos ejercicios ha sido un gran acompañamiento, y creo que quien mejor puede dar fe de ello, aquí está Jansen, de todo el ejercicio que hemos hecho en San Victorino. Ahí no se han registrado maltratos, por ejemplo, por lo menos que yo conozca, a pesar de las decisiones, las acciones de choque que nos ha tocado, digamos, es un decir, acciones de choque que nos ha tocado implementar para organizar San Victorino, porque de verdad que era una amenaza muy fuerte. La policía, hoy tenemos una policía que cada vez se está adaptando más a estos cambios, pero el llamado y el cambio de chip es a todos, es a toda la sociedad, que tenemos que entender que ya estos tiempos cambiaron y que hoy tenemos que entender que la sociedad tiene que ser cada vez más solidaria. Aquí nos tiene que mover la solidaridad. Y alguien decía al comienzo que el tema del distanciamiento social no hace referencia a que estén los ricos por allá y los pobres por acá. No, aquí ya mire, una enseñanza que nos deja el COVID es eso. El COVID no discrimina. El COVID no entiende diferenciación. Y el mejor ejemplo de lo que debe, irónicamente, el mejor ejemplo del comportamiento social que debe adoptar nuestra sociedad, los individuos dentro de la sociedad, es lo que hace el COVID. No discriminar. Es ser incluyentes. A ver, unas preguntas finales, Edgar, inicialmente para ir despidiendo a nuestro amigo Jansen.
y a todos los compañeros, los panelistas que nos han acompañado. A ver, Edgar, de Kira Medios. Pues viejo Carlos, yo voy a resignar de la pregunta porque llevamos una hora y media, perdón, y me da pena con los invitados. Solamente hago un comentario muy veloz y se menciona con frecuencia la importancia de los medios comunitarios, por supuesto. Sin embargo, cuando analizas el plan de desarrollo, los medios comunitarios y alternativos aparecen una vez. Es decir, hay una propuesta, hay un discurso, se conversó con Claudia López acerca de un pacto por las artes, por la cultura, pero en el plan de desarrollo no se refleja eso. Y ustedes resaltan la importancia de los medios, y todos sabemos la importancia de los medios. Un poco todo lo que ocurre es un problema de comunicación, un poco lo que comenta Libardo acerca de la importancia de la no discriminación, todo es un problema de comunicación y de cultura. Y ese problema de comunicación y cultura, los medios de comunicación alternativos podemos aportar muchísimo en eso. Pero para eso tiene que haber unas líneas claras, comunitaria, y también llevamos pan a casa, hermano. Necesitamos colocar pan en nuestras mesas. Entonces, digamos que hay algo que resalta. Lo otro que se comenta es la importancia del sector financiero, y yo estoy de acuerdo contigo, Libardo, y el comentario que hace Carlos Lucio también. Sin embargo, la lógica del sistema financiero es una lógica de mercado, no es una lógica social, no les importa lo social. O sea, yo no conozco un primer banco que tenga un componente social, unas líneas específicas, ojalá existan, pero yo no los veo. Y en ese sentido hay una situación bastante difícil porque el problema de desempleo obviamente es un problema no solamente de colocación laboral, sino de contracción de la economía que afecta directamente a las y los empresarios. Es decir, reactivar esa economía va a ser muy complicado, no va a ser nada fácil, y todo lo más probable es que se refleje en el tema de la informalidad. Es decir, ahí creo que necesitamos que la alcaldía, ya que el sistema financiero es difícil que lo haga, ojalá lo haga, por supuesto, necesitamos que la alcaldía busque la forma, sobre todo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, de generar unas líneas de crédito blandas, fáciles de reactivación. Estoy de acuerdo con toda la importancia de la capacitación, de la formación, totalmente de acuerdo. Pero todo eso necesitamos también de alguna manera que los impuestos se transformen en inversión para la misma ciudadanía. Y creo que eso es algo que ustedes de pronto principalmente en la Secretaría de Desarrollo Económico, pensar las posibilidades de mirar líneas de ese sentido. Y termino felicitando a Jansen por la apertura, por el éxito del Gran Sam de hoy. Creo que necesitamos más adelante volver a reunirnos contigo para mirar todo lo que ustedes han hecho, porque esto va a ser un ejemplo para Colombia, por supuesto. Y de nuevo, muchas gracias por el espacio, a nuestros invitados, a nuestras invitadas, y vale, de nuevo, y al viejo Carlos por crear estos puntos de encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. A ver, Pilar, un comentario, y por favor no se nos vayan, que ya estamos terminando. Regálenme la palabra un segundo, Carlos. Bueno, sí, ya sé, qué pena. Mire, de acuerdo a lo que habla Edgar, pues hay dos artífices, varios, ¿no? Pero de los que están en la reunión, que es el doctor Libardo Asprilla y Carlos Lucio. Hicimos un trabajo en conjunto muy importante, de exigencia, de cumplimiento de norma, de sensibilización y de trabajo en equipo. Entonces, el éxito de una de las partes, Edgar y todos los amigos que están ahí, está en cabeza ahorita visible el Gran Sam, pero detrás de ahí hay una articulación, de verdad que la felicidad mía es por eso. Tal vez en los 25 años que llevo trabajando aquí es la primera vez que se articula de esa manera. Sin COVID, porque sin COVID es fácil trabajar, pero con una emergencia tan marcada como la que tenemos, no era fácil sacar este proyecto adelante. Entonces, quiero hacer ese reconocimiento a la Secretaría de Desarrollo Económico, Carlos Lucio, que fue quien se puso la camiseta, entendió la dinámica del comercio, porque es que muchas veces se habla desde un escritorio y se dan órdenes, pero cuando se viene al terreno, se conoce, se mira cuál es la realidad, desde luego que están los buenos resultados. Y al doctor Libardo Asprilla, sin lugar a duda, de verdad que un agradecimiento especial. Esto ha sido tripartita y la idea es mantenerlo. Acabes el COVID o no, hay que mantenerlo. A ver, Héctor.
una pregunta final. Gracias, Jansen, no nos vaya todavía, que ya vamos terminando. Llegó la W y me quieren entrevistar. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que decir que el tiempo es corto en televisión. También tenemos Coca-Cola, dicen algunos. Realmente formidable el evento, el encuentro. Creo que tenemos que hacerlo mucho más en detalle. Hay muchos temas para agotar ahí, ese tema de financiación, ese tema de oportunidades, ese tema de la digitalización y de las nuevas oportunidades y las nuevas circunstancias que tenemos que abordar en este nuevo momento, valga la redundancia. Muchas gracias a todos, realmente creo que nosotros quedamos ya con una muy buena disposición y con una posibilidad y una cantidad de preguntas muy fuertes y muy interesantes para trabajar con la comunidad. Y muchísimas gracias, y además el aporte que hace Edgar me parece supremamente fundamental. Sí, ya le doy la palabra, Jansen, fundamental en el tema de la cultura y la comunicación. Yo creo que nosotros estamos un poco nadando en otras dimensiones totalmente distintas. Me parece fundamental que pensemos la cultura y la comunicación como realmente el que nos puede sacar de muchos problemas, ¿sí? De muchos problemas que tenemos en la ciudad. Entonces les dejo ahí. Yo sí realmente agradezco mucho a las personas que estuvieron con nosotros. Creo que es muy importante que este conversatorio podamos seguir haciéndolo, ¿sí? Y tomar temas concretos. Por ejemplo, el tema de cultura me parece supremamente fundamental, que entre los tres personas que encontramos aquí representando en la institucionalidad y la empresa privada me parecen supremamente fundamentales hacerlo. Y le doy la palabra al señor Estupeñán, porque, pues bueno, quiero realmente preguntarle, aparte de lo que quieras decir, preguntarle cuál es como la apuesta que viene desarrollando el Gran San en este momento, después de, digámoslo así, de pospandemia, para que los oyentes los televidentes pues lo conozcan en la dinámica que vienen trabajando, porque pues el Gran San lo conoce todo el país, pero qué vienen haciendo, eso me parece supremamente fundamental. Gracias. Claro que sí, Héctor. Mire, antes de contestarle la pregunta, quería hacer el siguiente aporte. La grandeza del ser humano, del hombre, está en saber reconocer errores y aciertos, aprendiendo de los errores y corrigiendo el futuro, los aciertos. La gran enseñanza que nos queda en este momento es que en la vía del diálogo y la concertación se pueden conseguir muchas más cosas, muchos más aciertos, muchos más acuerdos, que generando polémicas y generando una serie de inconvenientes, marchas, etcétera, en el caso de nosotros, para poder alcanzar. Carlos, que me conoce, Carlos Carreño, que me conoce hace 20 y pico de años, sabe cómo hemos sido nosotros, y quiero replicar, yo quiero hablarlo, escribir en los medios de comunicación una columna y decirle cuáles son los resultados que hemos obtenido bajo la dinámica y la vía del diálogo y la concertación. En el todos ponen, esa frase de Mocus de la Pirinola es cierta y la estamos colocando hoy acá. Todos pusimos y todos estamos ganando. Así de sencillo. Entonces, de verdad que mi cosa, sino por los resultados y los acuerdos alcanzados. Ahora, para contestarle a Héctor, nosotros le estamos haciendo la apuesta, desde luego, a reactivar esas familias que usted decía desde el principio, que no vienen al centro, que no montan en Transmilenio todos los días a venirse a trabajar, sino que desde su casa están produciendo. Si nosotros, yo tuve un conversatorio en la ONU a través de la CEPAL el año pasado, la teoría que siempre he manejado la confirmó el profesor Peterman, su secretario de la CEPAL para Latinoamérica. Yo la llamo economía local, él la llama economía presencial. Y yo siempre he dicho que el peso de reactivación de una ciudad, y de ahí se desprende hacia el país, la tiene la economía local. Si las personas tienen medianamente ingresos para pagar servicios, arriendo, alimentación, educación, salud, van a empezar a mover la economía, porque van a pagar impuestos, van a pagar servicios, van a pagar cosas, y se empieza a mover. Esa circulación de divisas va a empezar a mover la economía local y va a ser el apoyo fundamental para el gobierno nacional para abrir nuevamente los mercados y abrir nuevamente la economía.
Si nosotros no fortalecemos la economía local, va a ser muy difícil. Y es la gran apuesta de la Alcaldía de Bogotá, hago ese reconocimiento a través del IPE y Desarrollo Económico, que hoy pusimos en nuestros hombros, hoy los pusimos. Y dice, bueno, ya los empresarios formales hicieron un foco ahí de experiencia, ¿cómo le fue? Vamos a ver la economía semiformal e informal, que empiecen a ver cómo les va. Y por eso es la felicidad que hoy tengo. O sea, de verdad que vamos a lograr, y este programa no lo borren, guárdenlo. Vamos a lograr reactivar la economía de Bogotá con menos tiempo de lo previsto. Si nosotros logramos articular no solo San Victorino, lo decía el doctor Asprilla, el 20 de julio, Usaquén, Kennedy, de esta misma manera, Bogotá va a superar económicamente a cualquier ciudad de Latinoamérica, se lo puedo asegurar. Economía, no borren el programa, para que digan, oiga, ese Jansen tenía la razón. Si fortalecemos la economía local, vamos a salir rápidamente de este bache económico que tenemos. Eso quería decirles. Muchas gracias por la invitación. Me encanta este tipo de programas donde podemos hablar abiertamente y expresar lo bueno y lo malo sin que nos estén tildando con el dedo señalándonos, sino que simplemente aceptamos las cosas como vengan, reclamamos lo que tengamos que reclamar, pero todos nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jansen. Le quiero recordar que esta es la prensa comunitaria que es libre e independiente. Afortunadamente todavía mantenemos una posición frente a las cosas sin atarnos a ninguna estructura ni a ningún empresario ni demás. Somos independientes y mantenemos nuestra independencia. Le agradecemos mucho. No sé si Pilar tiene alguna pregunta final, no sin antes a los compañeros y volverles a agradecer a los panelistas, y quisiera antes de que se fueran que nos dejaran dónde contactarse, dónde la comunidad puede llamar, contactarse para las ayudas que han pedido, para un crédito, dónde pueden ir a preguntar algo del IPES. Pilar, una pregunta final, un comentario final. Desde La Plata para el crédito. Las damas abren y cierran. Ahí está el doctor Carlos Lucio, Secretaría de Desarrollo. Sería bueno que nos dijeran dónde nos conectamos con usted, doctor Libardo Asprilla, un vendedor ambulante. ¿Qué hace para obtener una ayuda? Bueno, la conexión con IPES virtual, www.ipes.gov.co. Sí, señor. La página del IPES. A través de nuestras redes sociales, de los medios de comunicación, la estaremos muy importante, el doctor Lucio, porfa, la de desarrollo económico. Doctor Lucio, hay mucha microempresa, mucho pequeño empresario en las localidades, en los barrios, que busca un alivio. O sea, yo tengo acá un amigo en el barrio que dice, tengo un almacén de zapatos, no tengo empleados, pero no estoy haciendo, tengo un negocio, hago zapatos, no tengo sino el empleado que es mi señora, y no tengo de dónde voy porque ya los ahorros se acabaron. ¿A dónde comunicarse, doctor Lucio, para que puedan acceder? No, entiendo perfectamente la situación que ha generado esta pandemia. La Secretaría de Desarrollo Económico está abierta a cualquier sugerencia o a cualquier pregunta que se requiera. Nosotros tenemos una página que es de www.desarrolloeconómico.gov.co. Yo personalmente tengo que ver con los temas de reactivación económica. Hay una página de reactivación económica donde todos los pequeños empresarios deben registrarse y registrar sus protocolos de seguridad y saber cómo se están comportando y dar un reporte de síntomas, etcétera, etcétera. Entonces, la Secretaría está abierta y esperamos poder tener prontamente un paquete de medidas para los distintos sectores económicos de la ciudad. Muchas gracias, doctor Lucio. Les agradecemos al espacio de Conversemos con el Quijote. Una Carlos, producción hecha por una Martín. pregunta final. Participa mía. A ver, Carlitos Acero, antes de finalizar, qué pena. No lo ha visto porque está a través del dial. Entonces, no lo ha visto, lo estaba escuchando. Sí, señor, seguimos todo el día a través de Vientos Estéreo. No, es una precisión para el doctor Lucio, es que como él mencionó hace algunos minutos, una mesa de trabajo con los medios de comunicación para reactivar la economía, porque pues, así como los grandes medios, como usted dice, están también en una situación complicada, pues con más ver a nosotros los medios comunitarios, que no tenemos ese brazo financiero que tienen ellos. ¿Cómo se podría precisamente, doctor Lucio, conformar esa mesa del cual usted ha mencionado? ¿Cómo podemos participar allí? ¿Qué hay que hacer?
Pues, mire, lo que estamos tratando de organizar es una mesa de trabajo por sector. Cada uno de los directivos de la Secretaría de Desarrollo va a ser como el organizador de esa mesa. En este momento ya tenemos alrededor de 15 mesas. Una de esas mesas tiene que ver con medios de comunicación. Vamos a ver si se puede integrar esa mesa, la mesa de medios de comunicación comunitarios con los medios de comunicación en general, o si tenemos que hacer dos mesas distintas. Pero me parece que de aquí ha salido una cosa interesante y es mirar cómo podemos desde la Secretaría de Desarrollo ayudar a este gremio de los medios de comunicación comunitario, porque yo creo que hay mucho potencial y yo creo que hay muchas cosas que podemos trabajar juntos. Desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista de los créditos que algún día saldrán, las líneas de crédito y determinaremos si sirven o no. Pero integrar toda la oferta institucional del distrito a este gremio de los comunicadores comunitarios, yo creo que es muy, muy interesante. Puede tener muy buenos resultados. Muchas gracias, doctor Lucio. Estaremos muy atentos y, por supuesto, los medios comunitarios también seremos retransmisores a las comunidades porque tenemos base social en las diferentes localidades. A ver, mi querida Pilar, muchas gracias por habernos acompañado. Pilar no tiene el mudo el micrófono. Pilar Dulcey, de Asoprencia, el periódico de las mujeres. Gracias, Pilar, por haber estado con nosotros el día de hoy. Ya la veo que está prendiendo el micrófono. Bueno, Carlos, simplemente como conclusión también observar que tenemos una economía para la resiliencia. Tenemos que empezar a pensar en reconstruir y dentro de la gran observación que nosotros tenemos es que hay una mayor economía informal y es necesario que empiece a formalizarse esta economía y que un factor importantísimo para esta formalización y para la economía, un eje importante somos las mujeres. Las mujeres ejercemos un papel preponderante en esta construcción y la invitación es a tener en cuenta este proceso de las mujeres emprendedoras, las mujeres productivas y también a los medios comunitarios alternativos, aliados importantes de estos procesos. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Carlos, Héctor Tocarema y don Luis de Canal Vía 3 TV. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Cuídense mucho. Estén muy bien. Compañero, todavía anda por ahí Héctor, Hernán, Kira Medios, Edgar. Ya después de 2 horas se me había olvidando los nombres de los compañeros. Edgar, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por el espacio, gracias a los invitados, a Pilar, a todos, y estoy de acuerdo con el comentario final. Esto es un primer encuentro y de aquí van a salir muchas gracias. Y a Libardo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Lucio, por acompañarnos 2 horas. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy gentiles. No todo el mundo tiene la paciencia de estar 2 horas. Muchas gracias, doctor Libardo Asprilla. Muchísimas gracias, señor Carlos Lucio, y los esperamos realmente en esta mesa de comunicación que tenemos mucho que aportar. Gracias. Gracias, doctor Libardo. No sé si todavía se encuentra por ahí, pero después muchas gracias. Y gracias, muchas gracias, Pilar, Edgar, Mauricio. Y nos veremos próximamente porque tenemos que volvernos a reunir. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Jansen, muchas gracias por habernos acompañado, por la paciencia que han tenido. Les agradecemos a los canales presentes, Canal Vía 3 TV, Periódico Las Mujeres, Kira Medios, Comunicaciones El Quijote, a Martín Cicoamía, que hizo posible con su paciencia, a Mauricio Aragón y a Andrés Vera, que han estado detrás de los micrófonos, y a Carlos Acero, por supuesto, desde Vientos Estéreo y a las emisoras que retransmitieron. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes, donde voy a estar en un nuevo conversatorio a las 6 de la tarde hablando de un tema muy importante, la reforma
al Estatuto Orgánico de Santa Fe de Bogotá. Es necesario que esta reforma pase y vamos a estar con el ponente, vamos a estar con diferentes delegados de los sectores políticos de la ciudad, porque creo que tenemos que comprometernos a reformar el Estatuto Orgánico para que tengamos una sociedad y una ciudad mucho más fuerte, más dinámica, con más autonomía y con más recursos para poder ejecutar los proyectos que la ciudad requiere. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde con un nuevo conversatorio. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.